El hombre que tocó el timbre. De Fred M. White. El cadáver de Stephen Kellan había sido encontrado a las 2:30 de la madrugada, y la señora Larner, la anciana con la que se alojaba, había acudido a la comisaría sin despertar a sus vecinos. Era una anciana de carácter severo y decidido, pero si alguna vez había sentido debilidad por uno de sus inquilinos, era por el muerto, que, hasta ayer, era el editor en funciones del Mair County Herald. Los jueves y viernes por la noche, que eran días de publicación, Stephen Kellan rara vez llegaba a casa antes de las 2 de la madrugada. Por lo general, entraba con la llave de su puerta y se dirigía a su habitación, que estaba en la parte trasera de la casa que daba al jardín, donde tocaba un timbre que comunicaba con el apartamento del sótano trasero, donde dormía la señora Larner. Allí, sobre su cama, de cara a la ventana, la anciana tenía un interruptor general con el que solía encender la luz eléctrica de la habitación de Kellan cuando éste tocaba el timbre. Ella siempre oía aquel timbrazo, ya que tenía el sueño ligero, y la luz permanecía encendida en la habitación de su inquilino, exactamente media hora, al final de la cual la apagaba de nuevo, tanto si Kellan estaba en la cama como si no. Era una de las manías de la anciana, una regla que ella respetaba como si un mandamiento de Dios se tratara. Todo esto se lo explicó al inspector Benner, que estaba sentado frente a ella en la sala de estar de la planta baja. Le informó de que Kellan había llegado poco después de las 2 y que, como había oído claramente, había cerrado la puerta de entrada y se había ido a su habitación. Llamó como de costumbre, con un fuerte y largo timbrazo, que ella oyó inmediatamente. Luego, el timbre se detuvo más bruscamente de lo habitual, y fue seguido inmediatamente por un golpe. Ella no se habría dado cuenta de esto, dijo. Lo que despertó sus sospechas fue el hecho de que la luz de la habitación de arriba no estaba encendida. Lo sabía porque su cama estaba frente a la ventana, que daba al sótano trasero, y como éste estaba iluminado con azulejos blancos, para proporcionar la mayor iluminación posible, se habría dado cuenta de inmediato, si la bombilla eléctrica de la habitación del señor Kellan hubiera estado encendida. Había esperado 10 minutos sin que se rompiera la oscuridad, y luego, sintiéndose algo alarmada, se había puesto una bata, y había subido las escaleras de la cocina para investigar. Al llegar a la puerta de la habitación del señor Kellan, había llamado repetidamente, y al no recibir respuesta abrió la puerta con su llave. Al entrar, halló a su inquilino muerto. «Ya puede irse, señora Larner», dijo el inspector Benner. «El doctor Hack y yo haremos el examen». «Doctor, ¿cree usted que se trata de un suicidio?» «Eso no es posible», respondió el doctor. «Verá, el pobre hombre estaba de pie en el lado derecho de la chimenea, con la mano derecha sobre el timbre mientras lo hacía sonar. Por supuesto, todavía no puedo decirlo con certeza, pero una bala de algún arma lo alcanzó, justo debajo del hombro, y parece que se desvió, atravesándole el corazón. Aunque hubiera encontrado aquí un revólver con una recámara descargada, estaría seguro de que se trató de un asesinato. Ningún hombre podría haberse pegado un tiro de esa manera, tenía que haber habido alguien en la habitación». El comisario cruzó la habitación hasta la ventana abierta, cuya persiana estaba levantada, y las 2 anticuadas ventanas batientes abiertas de par en par. Inmediatamente debajo, se encontraba el sótano de baldosas blancas, de unos 3 metros de profundidad, en el que habría sido imposible que un asesino se hubiera dejado caer o incluso hubiera entrado en la habitación por ese medio, sin despertar a la casera, en su dormitorio en el sótano trasero, que originalmente había sido utilizado como lavadero. «Nadie entró ni salió por aquí», dijo. «Y si te fijas, verás que el interruptor de la puerta sigue pulsado». Sin duda, el señor Kellan entró en la habitación y se dirigió a la chimenea para llamar a su casera, sin pulsar antes el interruptor. «Supongo que es un timbre bastante fuerte el que suena ahí abajo, en el sótano». Dicho esto, Benner cruzó de nuevo la habitación y presionó el botón con el dedo. El sonido metálico que se escuchó en respuesta resonó en toda la casa. Con un pequeño gesto de aprobación, el policía se acercó de nuevo a la ventana y miró por la ventana todavía abierta, hacia el pequeño jardín antiguo que daba,
a unos 50 metros de distancia, a una avenida de casa similar, de modo que las dos estaban adosadas. Estaban situadas en la parte antigua de Padbury, y habían sido construidas quizá 100 años antes. Una pared medianera dividía los dos conjuntos de jardines, una pared de apenas unos pocos pies de altura. ¿Sabía usted algo del muerto?, le preguntó Benner al médico. ¿Por casualidad era paciente suyo? Padecía una tuberculosis incipiente, respondió el doctor Hack. Por eso siempre tenía las ventanas de su habitación abiertas, no creo que sus ventanas estuvieran nunca cerradas. Era muy cuidadoso con ese tipo de cosas. Durante un rato, después de que el doctor se marchara, Benner se quedó mirando pensativo por la ventana abierta, la parte trasera de las casas de Battersmith Avenue. Eran casas construidas exactamente en el mismo estilo que las de Mayfield Avenue, y sin duda ambas habían sido construidas al mismo tiempo. Eran casas bastante respetables, con sótanos y 2 pisos, y cada una tenía su pequeño y cuidado jardín, del que sus habitantes parecían enorgullecerse considerablemente. Había muy pocos árboles, y el jardín consistía principalmente en parterres de flores y parcelas de césped, con un pequeño invernadero, con la parte trasera pegada a la pared. Pasó bastante tiempo antes de que Benner se diera la vuelta y comenzara a examinar detenidamente la sala de estar, todo sin ningún resultado. En ese momento, el barrio donde se había cometido el crimen estaba en ebullición. Los vecinos estaban intrigados por lo sucedido y ansiosos por arrojar algo de luz sobre el misterio. Pero no fue hasta bien entrada la tarde, cuando Benner se topó con uno de los residentes de Battersmith Avenue, que realmente estaba en condiciones de decirle algo digno de mención. Se trataba de un marinero jubilado llamado Kelly, que vivía en el número 14 como inquilino, y ocupaba una sala de estar en la parte trasera de la casa, casi inmediatamente enfrente de la casa donde había ocurrido la tragedia. Había oído algo, y había ido a la comisaría para dar su información. Cuando Benner lo interrogó, contó su historia aparentemente sencilla. «Verá usted, fue así», dijo. «Suelo dormir muy mal, siempre me ha ocurrido. Padezco asma, y anoche tuve uno de mis peores ataques. Desde la medianoche, hasta casi las 3 de la mañana, estuve sentado en mi sala de estar, con la ventana abierta de par en par, asomado al exterior, luchando por respirar». «¿Y vio algo?», preguntó Benner. «No, señor. No puedo decir con certeza que vi algo, pero poco después de las 2, oí algo parecido a un disparo. No le di mucha importancia, pero no creo que nadie más lo oyera, porque no vi luces por ningún lado y no oí que nada se moviera». «¿Y eso es todo?», preguntó Benner. «Sí, eso es todo lo que puedo decirle, señor». Era un misterio realmente desconcertante, pero el anciano no podía decir nada más. ¿Cómo había sido posible que el asesino matara a tiros a su víctima, en la oscuridad total de la sala de estar? Y, además, si Kellan había sido asesinado con un tiro, disparado desde el jardín, a través de la ventana abierta, ¿cómo podía el asesino estar tan seguro de su puntería? El mero hecho de que conociera íntimamente las costumbres y los hábitos de su víctima, no podía ayudarlo en esa medida. Benner volvió a los jardines de Mayfield Avenue, y examinó más detenidamente el sótano, que se encontraba frente al dormitorio de la señora Larner. Tenía unos 3 metros de profundidad y no más de 1,5 metros de ancho, y estaba cerrado a ambos lados por una pared de azulejos blancos pulidos, de modo que cualquiera que estuviera allí abajo sería prisionero, a menos que tuviera algo en lo que apoyarse, para agarrarse a la barandilla que tenía encima de la cabeza. Y en el sótano no había nada de ese tipo. Desde luego, el asesino no había ido por allí. No podía haber disparado a su enemigo y haber corrido por las escaleras del sótano, y salido al jardín sin llamar la atención de la señora Larner, que estaba completamente despierta en ese momento. De modo, que Benner se vio obligado a concluir que el asesino no había estado en la casa. Debió haberle disparado a Kellan desde el jardín y haber escapado. Pero esto solo complicó aún más el problema. Por lo tanto, era necesario, en ese momento, ir un poco más allá, y hacer más averiguaciones. Y Benner así lo hizo. Obtuvo la información de que Kellan,
Solo había ocupado su importante puesto durante los últimos meses, sustituyendo, más o menos, a un tal Barwick. Y, al parecer, este no se había quedado de brazos cruzados, sino todo lo contrario. El propietario del County Herald, Raymond Barringford, lo confirmó. Benner lo encontró en su casa de campo, a las afueras de la ciudad, y fue recibido con toda cortesía. «Estoy terriblemente afligido por este terrible asunto», dijo. «Si hubiera sabido hace una semana lo que sé ahora, me habría deshecho de Kellan y de Barwick». Entonces, ¿no estaba satisfecho con ninguno de los dos? De ninguna manera. Al contrario, tenía la mejor opinión de Stephen Kellan, y me veo obligado a decir que Barwick hace su trabajo extraordinariamente bien. Pero es celoso, se irrita con facilidad, y está extremadamente dispuesto a ofenderse. Es una de esas naturalezas sensibles y morbosas, que se atormentan a sí mismas, pero a su manera es un genio. Tiene un don maravilloso para el relato breve, y si no fuera tan morboso y retorcido en su trabajo, podría haber llegado lejos. Es una queja suya, contra la comunidad editorial en general, pero en realidad buena parte de sus escritos son francamente repugnantes. ¿No hubo ninguna pelea entre estos dos caballeros? No lo creo. Barwick no es hombre que se pelee abiertamente con nadie. Espero que no sospeche de Barwick. No sospecho de nadie, interrumpió Benner. No he avanzado lo suficiente como para eso. Y puede estar seguro de que todo lo que me haya dicho será tratado como confidencial. Dicho esto, Benner regresó a Padbury sintiéndose apenas mejor que antes. Luego, se dirigió de nuevo a la casa de Kellan, y pasó la mitad de la mañana en el jardín. Estaba a punto de marcharse, cuando de pronto una voz lo llamó. Era una voz que parecía surgir de la nada, y que se dirigía a él, en términos que sonaban a familiaridad frívola. «Hola, hola», decía la voz. «Buenos días, engreído». Benner levantó la vista, y vio un loro gris, sentado en una rama que sobresalía de la pared, y que evidentemente disfrutaba profundamente de su propio ingenio demoníaco. Tenía la cabeza ladeada, y su pequeño ojo, redondo y malvado, brillaba con malicia astuta. Luego el pájaro se alejó volando, y pareció desaparecer por una ventana abierta que había enfrente. Benner regresó a la casa y llamó a la señora Larner, que estaba en el sótano. «¿De quién es ese loro?», preguntó. «Parece un pájaro sumamente inteligente». «Sí, ¿no es una maravilla, señor?», dijo la anciana. «Es propiedad del señor Barwick. Creo que la familia del señor Barwick lo tiene desde hace años. Lo llaman Jaco. Viene aquí como si el lugar le perteneciera, y supongo que en cierta medida es así, porque el señor Barwick vivió aquí, en las habitaciones del señor Kellan, mucho tiempo antes de que este pobre caballero llegara a Padbury. Jaco vuela por todas partes, y todo el mundo se alegra de verlo. Cuando hace buen tiempo vive en los jardines, pero si hace frío o llueve, siempre vuelve a sus habitaciones. Verá, la ventana del señor Barwick siempre estaba abierta, así que no había ningún problema por eso». Benner suspiró profunda y pensativamente. «Entonces el señor Barwick vivía aquí, ¿no? Y ocupaba las habitaciones del señor Kellan, ¿verdad? ¿Y por qué motivo se fue? Bueno, verá señor, no nos llevábamos muy bien. Yo tengo mis propias ideas raras, y el señor Barwick no podía soportarlas. Yo soy partidaria de la economía, y el señor Barwick no conocía el significado de esa palabra. Llegaba tarde, y no le importaba dejar la luz encendida toda la noche. Así que hice que instalaran el interruptor general, y el señor Barwick se molestó». «¿Y el señor Barwick se acostaba muy tarde?», preguntó Benner. «Bueno, no tan tarde como solía llegar el señor Kellan, los jueves y viernes por la noche. Pero al señor Kellan no le importaba lo de la luz. Solía reírse de mí, de una manera afable, y decía que algún día debería ponerme en un libro. Así que, como le digo, el señor Barwick se molestó y se fue». «¿Y sabe usted dónde se aloja ahora ese caballero?», preguntó Benner. «Justo enfrente, señor. En Watersmith Avenue. Allí está su ventana, como puede ver usted mismo». «Dios mío,
Esto es realmente interesante, dijo Benner pensativo. Ahora, señora Larner, quiero que haga algo por mí. Quiero que vaya a la habitación del señor Kellan y toque el timbre, me refiero al timbre que suena en su dormitorio. Un buen y largo toque, si no le importa. Mientras la anciana se alejaba para cumplir con su pedido, Benner se acercó hasta el final del jardín, donde permaneció en actitud de escuchar. Al cabo de unos segundos, el timbre eléctrico sonó nítido y claro, y un momento después, Benner se dirigía a la comisaría. «¿Y bien, cómo te va?», le preguntó su inspector adjunto. «Creo que me está yendo muy bien», dijo Benner. «Pero antes de seguir adelante, quiero que se haga algo. Quiero que me permitan tener el control del número 15 de Watersmith Avenue, durante un par de horas más o menos, sin que nadie se entere». 3 días después, Benner llegó a la estación de Padbury con la intención de coger un tren, que saliera de Padbury justo antes del mediodía, con destino a Castleford, la ciudad rural donde se hacía la conexión con el Expreso de Londres. Llegó 1 o 2 minutos después de Peter Barwick, que estaba de pie junto a la taquilla, tomando el primer tren de vuelta a la ciudad. 5 minutos después, estaban sentados juntos en el mismo vagón, y Benner se encargó de que no los interrumpieran. También vio, con cierto interés, que Barwick iba acompañado de un sólido baúl de cuero de unos 3 pies de largo. «Parece que va a tomarse usted unos días de vacaciones, ¿no es así?», preguntó Benner amigablemente. «No», repuso Barwick. «Voy a la ciudad, por asuntos de la empresa. Si hay suerte, volveré el lunes». «Bueno, me alegro mucho de haberle encontrado aquí, porque, de esta manera, no nos van a interrumpir, al menos hasta llegar a Castleford. Y hay algo importante que quiero preguntarle». Barwick levantó la mirada bruscamente, con un matiz de sospecha en sus ojos sombríos y melancólicos. «Estoy seguro de que no hay nada que pueda hacer por usted», murmuró. «Sí, ya me lo imagino», respondió Benner. «Se trata de ese desgraciado hombre, Kellan. Tenemos 3/4 de hora por delante, y creo que podré decir todo lo que quiero en ese tiempo. Ahora bien, en primer lugar, me gustaría saber, ¿por qué le disparó usted a Stephen Kellan? Fue un golpe inesperado, de la naturaleza más letal, pero no pareció conmover a Barwick en lo más mínimo. Ni siquiera cambió de color, y sus ojos melancólicos permanecieron firmes. «¿Quiere usted que me incrimine?», preguntó. «En absoluto», respondió Benner. «Puede negarse a responder si lo desea. Cuando llegue a Castleford, le entregaré a las autoridades del condado, y en lo que a mí respecta, el caso habrá terminado. Puede hablar o puede permanecer tan callado como desee». «No admito nada», dijo Barwick en voz baja. «Tal vez, si pone sus cartas sobre la mesa, podamos llegar a un entendimiento». «Sé, cuando me han vencido, señor Benner». «Muy bien», dijo Benner. «Le expondré la teoría que yo me he forjado sobre el caso. Usted estaba amargamente celoso de su difunto colega, y no dejaba de darle vueltas al asunto, hasta que se convirtió en una verdadera obsesión para usted. Para empezar, antes de disgustarse con la señora Larner y abandonar su casa, usted ocupaba las habitaciones donde murió Kellan. Usted sabe todo acerca de las manías y los hábitos de la anciana, y era perfectamente conocedor del hecho de que Kellan se había mudado allí, poco tiempo después de que usted se fuera. Así que decidió alquilar unas habitaciones en el edificio que se encuentra frente a la casa de la señora Lerner, y desde allí espiar al señor Kellan. Pronto conoció perfectamente los hábitos de su antiguo colega, las horas de sus entradas y salidas, y averiguó que llegaba a casa muy tarde, los jueves y viernes por la noche. La noche del asesinato, usted estaba en la sala de estar trasera de su domicilio, a unos 50 o 60 pies de la ventana abierta de Kellan, esperando a que él regresara. Usted conocía la geografía de la habitación de Kellan, tan bien como él mismo la conocía. Sabía que él tenía la costumbre de entrar en la casa a oscuras, ir directamente al timbre, y tocarlo para que se encendiera la luz. Sabiendo todo esto, todo lo que tenía que hacer era apuntar su arma al lugar donde sabía que Kellan se encontraría en ese momento. Es muy posible que tuviera el rifle fijado en el alféizar de la ventana,
en la posición precisa, que ya habría preparado antes de que oscureciera. Lo único que tenía que hacer, cuando oyera el timbre, era apretar el gatillo. Existía la posibilidad de que no hubiera matado a su víctima, pero ese era un riesgo pequeño, y estaba dispuesto a correrlo. En cuanto oyó el sonido del timbre en el sótano de la señora Larner, disparó. Fue una idea criminal brillante, y por desgracia, tuvo éxito. Pero hubo una cosa que pasó por alto. ¿De veras?, preguntó Barwick, con voz apagada. ¿A qué se refiere? La prueba de la bala. Fue disparada con un rifle, que usted tenía escondido en su habitación, y si no me equivoco, ahora tiene el arma desmontada, guardada en ese maletín. Se iba a deshacer de él, pero creo que habría sido mucho más seguro, si lo hubiera hecho en Padbury. Sin embargo, nunca ha habido un criminal que no haya cometido un error, y ese es el pequeño porcentaje que siempre favorece a la policía. Voy a tomar posesión de ese maletín y entregárselo al jefe de policía de Castleford. Encontré la caja de cartuchos en la chimenea de su dormitorio, cuando registré su alojamiento anteayer. ¿Y esa es su teoría de cómo sucedió todo?, preguntó Barwick en voz baja. Sí, esa es mi teoría, dijo Benner. Entonces, no hay nada más que decir, repuso Barwick, encogiéndose de hombros con resignación, pero hay una pregunta que me gustaría hacerle. ¿Fue ese maldito loro mío lo que me delató? Hasta cierto punto, sí, dijo Benner. Pero creo que podría haberme arreglado sin esa prueba. Ahora bien, si tiene algo que decir, me encantará escucharlo. No lo creo, dijo Barwick con una extraña sonrisa torcida. Correré el riesgo, y sinceramente, no me importa si vivo o muero. Bueno, aquí estamos, en Castleford, y si no me equivoco, ahí está el jefe de policía, de pie en el andén. Soy un hombre inteligente, señor Benner, pero no tanto como usted. Y ahí radica toda la tragedia. Ahora, pónganme las esposas. Estoy listo. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal, Homo Lector.